Así queda para la posteridad. Bueno, el programa en cuestión está puesto aquí en lo que se llama una Google Colab, que es un entorno dentro de Google Drive que permite compartir lo que se llaman las notebooks de Python, que son programitas escritos en Python, entre distintas personas. Está hecho para, bueno, colaborar justamente en el desarrollo de algún programa. En este caso no hay tal cosa, lo que hay es un programa hecho por nosotros, como dije, principalmente por Facundo, y yo le hice algunos pequeños cambios para adaptarlo a lo que yo quería hacer, que era graficar este problema, graficar las líneas de campo en el problema de la esfera dieléctrica en campo uniforme. ¿Se escucha bien? ¿No escucho? No. ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí, se escucha. Gracias. Sí, ayer hubo reunión de profesores y se comentaba que los alumnos últimamente, este cuatrimestre, están más reservados. Entonces se ve, casi ninguno activa su cámara, etcétera, etcétera. Todos se acostumbraron a dejar que sí, es algo que hacemos todos, ¿no? También los profesores, investigadores, salvo cuando damos clases, también en las reuniones muchos agarran y ponen una fotito y a veces se dan situaciones graciosas. Bien, esto queda grabado. No conviene. Bueno, estaba entonces contándoles, el problema es este el de la esfera. Acá abajo va a aparecer un gráfico de ese problema. Aquí está. Y nada, les estaba contando este tema de que este es un entorno para subir un programa que uno tenga, una notebook, así se llaman los programas de Python, que aquí está, ¿no? Este es el contenido del programita ese, donde lo que hace sencillamente es poner en instrucciones cómo es el campo eléctrico de este problema, ¿cierto? El campo eléctrico que resolvimos analíticamente en la clase pasada. Entonces define aquí el campo eléctrico del dipolo, es todo este choclo que está acá, porque se recuerdan que habíamos visto que el campo eléctrico era un campo eléctrico uniforme en el interior de la esfera y un campo eléctrico de un dipolo en el exterior. Y después acá define el potencial. Nosotros habíamos calculado en verdad el potencial, después eso había que derivarlo para calcular el campo eléctrico. Acá ya está hecha esa derivada en la construcción del campo eléctrico, ¿no? Field es el campo eléctrico, potencial es el potencial eléctrico. Acá me preguntan, epsilon igual a 2, ¿qué sería? Sí, exactamente. No, epsilon 0 no, epsilon de la esfera. ¿Se acuerdan que el problema tenía una esfera dieléctrica cuya constante dieléctrica valía epsilon? En el exterior de la esfera, la constante dieléctrica vale epsilon 0 porque es vacío. En el interior de la esfera tenía un cierto valor de epsilon. Bueno, esto en esta línea que dice epsilon igual a 2. Si la pregunta era, claro, ahora miro, ahora veo que por ahí hay alguna duda respecto a eso. Este es el nombre que yo le di a la subrutina. Esta es lo que se llama, esto es una pequeña subrutina, una pequeña parte del programa, una definición de una función, que me define esta función, y le puse EPS porque es el caso de un dipolo, pero generado por esta esfera dieléctrica con constante epsilon, pero eso es un nombre nada más. El valor de epsilon está explicitado acá abajo, donde dice epsilon igual a 2. Es el valor que yo le asigné para este caso, para esta solución. Y bueno, el resto de las instrucciones tienen
tiene que ver con hacer el gráfico y definir los ejes y todas situaciones así. Esto entonces, para lo que a ustedes les puede servir, bueno, para mirar cómo se grafica un campo eléctrico, líneas de campo eléctrico y cómo se grafican un potencial, pero también para jugar y ir variando el valor de epsilon, es el único parámetro libre que hay acá, y ver cómo eso va cambiando la solución. Si acá yo puse un valor de epsilon igual a 2, el 2 significa que es comparado con la constante, con el epsilon 0. ¿Sí? En realidad, este número sería epsilon dividido epsilon 0, o sea, cómo compara epsilon con epsilon 0. Está todo lo que se... Cuando uno escribe en programas de computación, las cantidades son siempre adimensionales. Toda esta función del campo eléctrico y del potencial están adimensionalizadas. Entonces, donde dice epsilon, en realidad es epsilon dividido epsilon 0, etcétera, y distinto. Donde dice R, es R dividido el radio de la esfera, por eso en alguna parte, si se fijan, dice si R es mayor o igual que 1. Bueno, ¿por qué? Porque R igual a 1 corresponde al R igual a A, el radio de la esfera. Entonces las distancias están adimensionalizadas con el radio de la esfera. Bien, bueno, y acá hay una flechita que uno, si el programa está bien hecho, no hay errores, cuando la aprieta, esto va a correr el programa, y correr el programa, que ahí ya terminó, significa hacer este gráfico. Esta es la salida que da. Acá se ven las líneas de campo. Sí, si no funciona, no, pero ya lo había probado en el cuatrimestre pasado. El que no funcionó fui yo, que me olvidé en la clase pasada de contar esto, porque esto correspondía a la clase pasada, ¿no? Pero se me pasó y no sobró tiempo la clase pasada. Espero que ahora en esta alcance el tiempo para lo que sigue de la clase. Bien, nada, estas son las líneas de campo eléctrico, así que voy a acelerar un poco la velocidad. Las líneas de campo eléctrico, que como se ve lejos de la esfera, corresponden a las líneas de campo eléctrico, un campo eléctrico uniforme, y a medida que me acerco a la esfera se van deformando, vuelven a ser las líneas de un campo eléctrico uniforme adentro de la esfera, pero están más espaciadas. Hay algunos pequeños errores numéricos. Eso siempre pasa cuando uno resuelve algo en una grilla numérica, o sea, aun cuando esta solución sea analítica, la estamos graficando en una grilla de puntos. Una grilla es un arreglo de una cuadrícula de puntos en X y Y en el que uno discretiza el espacio, ¿no? En la computadora uno siempre tiene que discretizar las cosas. No hay números reales, continuos, sino que hay puntos en una grilla. Bueno, entonces acá debería haber un X espaciado también, porque el campo eléctrico es uniforme dentro de la esfera. Bueno, más o menos se ve que es así, y lo que otro que se ve más o menos es que hay mayor espaciado en esta parte que en esta. Recuerdan que el campo eléctrico en el interior de la esfera era menor que en el exterior. Bueno, y estas verticales son las líneas de potencial, o sea, las equipotenciales, y también está marcado en color el potencial, o sea, los colores indican el valor del potencial eléctrico. En este problema, si se acuerdan, el potencial no vale 0 al infinito, porque es el potencial de un campo eléctrico uniforme, o sea, es proporcional a X por E0, el valor del campo eléctrico uniforme, que también está normalizado a 1, el campo eléctrico uniforme, o sea, está dimensionalizado todo para que el valor del campo eléctrico lejos sea 1. Bueno, y lo que decía el juego que uno puede hacer es cambiar este valor de epsilon. Aquí yo puse epsilon igual a 2. Veamos qué pasa si pongo epsilon igual a 10, o sea, un medio con permitividad eléctrica 10 veces más grande. Lo corremos, está andando rápido ahora. Bueno, se va deformando el campo más visiblemente. Y podemos seguir aumentando el epsilon. A ver qué pasa.
se deforma más. Bueno, fíjense que a medida que aumento el epsilon, esto se va pareciendo cada vez más a el campo eléctrico y el potencial de una esfera conductora. Las líneas entran bastante perpendicularmente acá y tienen toda la pinta de la solución que habíamos encontrado para un campo eléctrico de una esfera conductora inmersa en un campo eléctrico uniforme. ¿Sí se acuerdan cuando lo vimos eso por método de imágenes? Se va aproximando a esa solución, que es lo que analíticamente habíamos visto en la clase pasada. Yo les conté que si hacíamos tender el epsilon a infinito, bueno, eso nos daba aproximadamente, o tendía al campo eléctrico con una esfera conductora. Acá puse epsilon igual a 1000. Bueno, se va aproximando cada vez más. El tema debería, en el límite, el campo eléctrico del interior ser 0. De nuevo acá hay errores numéricos que no voy a poder salvar debido a que estoy trabajando en una grilla. Pero bueno, más o menos este jueguito lo puedo ir haciendo y viendo que la aproximación es válida. Bueno, eso les quería comentar. Lo subí a la página, el link de esta Google Colab. Así que cualquiera va por la página web de la materia, a eso me refiero, a la página web de la materia, van allí y van a encontrar el link y pueden copiar el programita o jugar directamente ahí, como sea. Tengo entendido que para eso hay que tener una cuenta en Google, que es gratuita. No tiene por qué ser un mail, pero sí tienen que tener una cuenta asociada a ese Google Drive para tener el Drive. Bueno, todas cosas que calculo que ya saben a esta altura de sus vidas y de la invasión que tiene Google sobre nosotros. Bien, bueno, dicho esto, entonces, volvamos ahora a la parte teórica de la materia nuevamente. Y vamos a arrancar un tema nuevo, que recién van a ver en las prácticas la próxima clase, entiendo. Pero como siempre vamos un poquito adelante en las teóricas, y es el de corriente eléctrica. Bien, bueno, la corriente eléctrica es un concepto, el de corriente, un concepto que intuitivamente uno conoce de la vida diaria, de la vida cotidiana. Sabemos que los cables que hay en nuestras vidas conducen corriente eléctrica. De hecho, sabemos que esos cables, si uno no los agarra con cuidado, le pueden dar una descarga. Y la pregunta es, ¿qué es esa corriente eléctrica desde el punto de vista de lo que estamos aprendiendo aquí en esta materia, de lo que es la electricidad, de lo que son las cargas? Bueno, y básicamente lo que es la corriente eléctrica es el concepto de movimiento de las cargas. Mayormente las cargas, como hemos visto, en los conductores, las cargas que están más o menos libres son los electrones, que habíamos dicho que eran los electrones más externos de los átomos, de las capas atómicas más externas, que eran fáciles de arrancar y por lo tanto se podían mover. Esos electrones, al moverse, conducen carga, y la cantidad de carga que conducen, o cuánta carga atraviesa una superficie en un cierto tiempo, es lo que vamos a definir como corriente eléctrica. Entonces, intuitivamente, la corriente eléctrica entonces es el movimiento de esos electrones, ¿no? Hasta ahora nosotros nos habíamos quedado con esperar a que los electrones se queden quietos, que las cargas se queden quietas, y ahí hacíamos todos nuestros análisis. Ahora vamos a empezar a considerar el movimiento de esas cargas. Igual vamos a considerar un movimiento que todavía tiene alguna restricción, no va a ser cualquier tipo de movimiento, eso lo vamos a explicitar en un ratito matemáticamente. Pero vamos a empezar a pensar que las cargas se pueden mover y queremos medir ese movimiento, y para medir ese movimiento usamos el concepto de corriente eléctrica. Esos electrones, en verdad, no se mueven del todo libremente, porque cuando son arrancados de los átomos de un metal, por ejemplo, que es un ejemplo de un conductor, al ser arrancados dejan
ese átomo cargado positivamente. Dejan entonces un ion positivo, un núcleo que tiene un exceso de carga positiva porque un electrón se fue, uno o dos. Esos iones positivos que quedan son generalmente pesados, digamos, tienen una masa grande y no se mueven tanto como si se pueden mover los electrones. Los iones positivos quedan formando lo que se llama una red cristalina de iones, y los electrones se mueven entre esos iones que forman esa red cristalina. Al moverse entre esos iones cargados positivamente, van a sentir la influencia de esos iones, porque son cargas opuestas, y van a sentir atracciones y desvíos de las trayectorias que tendrían los electrones si no estuvieran esos iones. Bueno, todo eso va a redundar en un efecto del tipo resistivo o disipativo que vamos a ver hoy en esta clase, un modelo que describe eso. Pero es importante tener eso en mente, que ahora los electrones no van a moverse libremente, sino que van a colisionar con esa red de iones que quedó formada por el propio hecho de que los electrones fueron arrancados de sus átomos. Antes de ver ese modelito que nos va a describir un poco cómo son esos choques, es un modelo sencillo, porque el problema, si uno lo quiere resolver más precisamente, es bastante complicado. Veamos algún concepto de cómo, digamos, caracterizar el movimiento de esos electrones, ¿sí? Independientemente de que después choquen o no choquen contra los iones, pensemos en el movimiento de los electrones o de las cargas negativas. Bueno, la idea es que si yo tengo un metal y a ese metal no le apliqué ningún campo eléctrico, bueno, los electrones pueden moverse más o menos libremente en ese metal, como dijimos antes, más o menos porque chocan con los iones, pero ese movimiento es debido a la temperatura que tenga el metal. Hay agitación térmica, pero es un movimiento desordenado. Entonces, los electrones, al ser un movimiento térmico, y es un movimiento al azar, que las velocidades de los electrones apuntan en cualquier dirección, y no hay ninguna dirección particular de movimiento por el cual se estén moviendo las cargas. Entonces, si yo me agarro un pedacito de metal, voy a encontrar electrones que se mueven para allá, para allá, para allá, ¿no? Si estoy en una situación en donde no apliqué ningún campo eléctrico. Pero por lo que uno puede pensar es que en promedio, en cualquier pedacito de material, de metal que yo mire, la velocidad en promedio de los electrones ahí va a ser cero. ¿Por qué? Por este hecho de que van para todos lados. La velocidad promedio la podemos indicar con estas dos barras, brackets. Si ves la velocidad de los electrones, esta sería la velocidad promedio, y la velocidad promedio la vamos a llamar U. Es una cantidad vectorial, porque la velocidad de cada electrón es un vector, y el promedio de esas velocidades también es un vector. Y lo que decimos es que si no hay ningún campo eléctrico externo actuando, entonces esa velocidad promedio U va a ser 0. La cosa cambia cuando prendo un campo eléctrico, o sea, someto al material a la presencia de un campo eléctrico externo. Supongamos que es un campo eléctrico uniforme, primero para fijar ideas, que apunta en alguna dirección hacia la derecha, como en el ejemplo de la esfera que vimos antes. Bueno, ¿ahí qué va a pasar? Allí los electrones van a ver ese campo, van a sentir una fuerza debido a ese campo, que vale la carga del electrón por el campo eléctrico, esa es la fuerza eléctrica que sienten. En este caso la carga es menos E, es la carga negativa de un electrón. Entonces lo que van a sentir es una fuerza, si el campo eléctrico iba hacia la derecha, una fuerza hacia la izquierda. Y al sentir esa fuerza van a acelerarse en la dirección de esa fuerza y van a empezar a aumentar su velocidad, y en promedio ahora los electrones van a dejar de tener una velocidad media cero, sino que van a sentir una velocidad, van a tener un promedio de velocidad neto distinto de cero, en este caso que será hacia la izquierda, por el hecho de que el campo eléctrico se apunta hacia la derecha, hace que los electrones se muevan en sentido opuesto a ese campo eléctrico. A esa velocidad se la llama la velocidad de deriva. Va a ser una velocidad distinta de cero,
Y en principio, bueno, en el ejemplo que yo dije ahora, que si el campo eléctrico es uniforme, en principio no debería depender de la posición. Pero si el campo eléctrico es diferente en distintos puntos del espacio, es de esperar que esa velocidad media va a depender del punto en el que yo esté mirando y también en principio del instante, porque también podría pasar que el campo cambie en el tiempo, ¿no? Si tengo un campo eléctrico muy general que cambia en el espacio y en el tiempo, bueno, la velocidad media, que es lo que indicamos por U, va a cambiar en el espacio y el tiempo. O sea, la velocidad media va a ser un campo vectorial y espacio-temporal. O sea, depende de las tres coordenadas espaciales y el tiempo. Que es una idea análoga a lo que uno puede entender que pasa en un fluido, cuando habla del campo de velocidades de un fluido. Esto lo van a ver en la estructura de la materia 1, pero es el concepto de que si yo tengo un fluido, un líquido, agua, por ejemplo, moviéndose, en cada punto del espacio donde tenga ese fluido moviéndose, puedo definir un vector velocidad de la materia, de la masa, de los átomos o moléculas moviéndose en conjunto, esa es la idea de un campo de velocidades en un fluido. Uno acostumbra también a caracterizar ese movimiento del fluido dibujando líneas de ese campo de velocidades. Esas líneas se llaman líneas de corriente. Bueno, acá podemos hacer lo mismo para las líneas de corriente de estas velocidades. ¿Qué es la velocidad esta? Repito, es la velocidad media neta que tienen los electrones en general o las cargas móviles en un entorno de algún punto. ¿Sí? En este punto R, en el instante t, me paro allí, mido la velocidad media que hay de ese grupo de átomos y la caracterizo por este campo de velocidades. Bueno, por ejemplo, un gráfico de las líneas de campo de velocidades o de las líneas de corriente, no líneas de campo, porque línea de campo lo reservamos para campo eléctrico. En las líneas de corriente de ese campo de velocidades podría ser este, ¿no? Estas son la velocidad media en cada punto, que va variando, va cambiando su orientación. Si yo estas líneas las agrupo más, también cambiará su intensidad. Bueno, este es un ejemplo general que uno puede tener. Y entonces ahora lo que me pregunto es, bueno, en este caso, este movimiento es el movimiento de cargas, ¿sí? Entonces la carga se está moviendo y yo me podría preguntar cuánta carga atraviesa un cierto elemento de superficie en un cierto tiempo de t. Si estoy pensando en un elemento de superficie diferencial, como este que dibujé acá, en punteado, que está dibujado grande, pero lo llamé delta S, como si fuese una lupa, si quieren, uno siempre asocia el delta a cosas pequeñas, me fijo cuánta cantidad de carga atraviesa esta superficie que yo dibujé acá en un cierto tiempo de t. Bien, bueno, para hacer esa cuenta, lo que puedo hacer es lo siguiente, es decir, contar cuántas cargas van a atravesar esta superficie en un tiempo de t, es contar cuántas cargas, suponiendo que se mueven con velocidad u cerquita de esta superficie de S, la distancia que van a recorrer en un tiempo de t va a ser u por dt. O sea que todas las cargas que estén a una distancia u por dt, en ese tiempo de t van a moverse y atravesar esta superficie. Y entonces si quiero contar cuánta cantidad de carga atraviesa esa superficie en un tiempo de t, lo que puedo hacer es contar cuántas cargas hay. Para eso multiplico la densidad de carga, ρ, ¿sí? Que supongamos que también la conozco la densidad de carga que hay a cada instante, multiplico la densidad de carga ρ por un volumen formado por esta altura, que sería u de t, diferencial S, que sería la base o la sección. O sea, esto sería un volumencito contenido a una distancia u de t de donde tengo la superficie de S. ¿Sí? Eso me daría la cantidad de carga que atraviesa esa superficie de S en el tiempo de t. Si yo quiero la cantidad de carga por unidad de tiempo, divido todo eso por dt. O sea que me queda ρ por u por ds. Acá Flor pregunta, velocidad media en un punto sería como la velocidad promedio de los electrones en una superficie diferencial en ese punto. Sí, no, la idea de velocidad media, que lo dije antes, de llegar a este dibujo de las superficies, es en un punto, en un volumencito. Es mirar en un pequeño volumen diferencial
cuál es el promedio de la velocidad de todos los electrones que tengo allí en ese volumen. Es un conteo de las velocidades dividido por el número de electrones que tengan ese volumen. Eso es la idea de pensar la velocidad media, en un punto, en un entorno. Acá sí, acá empiezo a pensar en, bueno, cuántos electrones atraviesan una dada superficie, y para eso, bueno, uso el concepto de velocidad media, porque digo, todos los que estén a una distancia u de t, donde u es la velocidad media en ese punto, en ese entorno, van a atravesar esa superficie en el tiempo de t. Bien, en verdad esta cuenta la hice rápido, así medio intuitivamente casi, suponiendo que todos los electrones se movían en dirección perpendicular a esta superficie de S. Pero sabemos que si los electrones, no necesariamente la velocidad tiene por qué ser perpendicular a la superficie de S. La velocidad media de los electrones, dijimos que era un vector, que me da cuenta de que, bueno, los electrones pueden estar moviéndose para arriba, o para abajo, o para el otro lado, o para donde sea. Bueno, cuántos van a atravesar va a depender del ángulo que forma la velocidad media con la normal a esa superficie, con la perpendicular a la superficie. Entonces, en verdad, lo que interviene, más que este producto así como yo escribí, es el producto escalar, sí, que me da cuenta de la componente de la velocidad media de los electrones en la dirección perpendicular a ds. Y eso lo mido con este producto escalar de U por ds, donde U es la velocidad media, el ds es el diferencial de superficie orientada, donde interviene la normal. O sea que este U por ds, que yo saqué acá pensando que todos los electrones se movían perpendicularmente a la superficie, ahora lo cambio por U producto escalar de S. La densidad que estaba acá afuera, que me da cuenta de cuántos electrones por unidad de volumen hay, la sigo manteniendo. ¿Se entiende? Entonces, si hay un ángulo que forma la velocidad media de los electrones con el diferencial de superficie, la cantidad de electrones o de carga que atraviesa esa superficie por unidad de tiempo está dada por esta expresión, ρ por U por ds. Bueno, y acá viene una definición que se hace y se llama al vector este ρ por U, es un campo vectorial en realidad, porque recordemos que esta U era la velocidad media de los electrones, que depende en principio de la posición y del tiempo, en la que yo estoy mirando. A este vector que combina la densidad de carga, que también es un campo escalar, ¿sí? Es cuánta carga tengo en un entorno de algún punto, por unidad de volumen, combina la densidad con la velocidad media de los electrones, se lo llama densidad de corriente. ¿Sí? Es como una densidad, porque tiene metida ahí la densidad, y de corriente porque tiene metida la velocidad media de los electrones. Y se usa la letra J. Sí, que cuando uno lo mira y sabe que esta es o entendió que esta es la cantidad de carga que atraviesa una superficie de S por unidad de tiempo, este J sería una medida de la cantidad de carga por unidad de tiempo, por unidad de superficie, que atraviesa algún elemento de superficie. Sí, porque si multiplico esta J por ds, que es esta expresión que está acá, saco la cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces, dividido esta superficie me da la cantidad de carga por unidad de superficie. Bien, y es una cantidad vectorial porque me da cuenta de que depende la cantidad de carga que atraviesa una superficie del ángulo que va a formar entonces este J con el diferencial de superficie orientada. ¿Sí? Si las cargas se estuviesen moviendo paralelas a la superficie, J apuntaría hacia arriba y J por ds me daría 0, ninguna carga atravesaría esa superficie orientada de S. ¿Correcto? Bueno, y la siguiente definición es, bueno, esto lo hice para una pequeña superficie. Si yo ahora pienso en una superficie más grande y quiero calcular toda la carga que atraviesa esa superficie, lo que tengo que hacer es integrar sobre esa superficie más grande. La cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa esa superficie va a ser la integral de este término J por ds. A esa cantidad se la llama la corriente y se usa la letra I mayúscula, aunque después vamos a ver en circuitos que a veces usa la I minúscula, que se confunde con la I de números imaginarios, pero no pasa nada, hay que darse cuenta en cada caso de qué está hablando uno en el contexto. Bueno, esta I mayúscula entonces es
en resumen, la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa una superficie dada S. ¿Sí? Y me mide de nuevo, tiene en cuenta un poco cuántas cargas tengo, porque está metida la densidad de carga, y cuál es la velocidad media de esas cargas. ¿Sí? También tiene en cuenta el tamaño de la superficie que sea, porque esta integral, bueno, va a depender de ese tamaño. No es una cantidad macroscópica, si quieren, porque involucra una integral sobre una región grande del espacio. Eso es la corriente. ¿Sí? Es un número, además es un número que me da algo, una cantidad de escalar que me dice cuántas cargas pasa por unidad de tiempo. Pablo, Sí, ¿y J no es un vector de 4 coordenadas? ¿Y delta S de cuántas es? A lo sumo 3, ¿no? ¿O le puedo agregar una más al final? no, J es un vector de 3 coordenadas, es un vector en 3 dimensiones. Tiene Ah, tres pero no, componentes. no dependía del tiempo también. Sí, pero la dependencia del tiempo una cosa es la dependencia y otra cosa son Ah, los claro, sí, componentes. sí, sí, es verdad. Listo, no dije nada. Esto no tiene nada que ver, dice, pero puede ser que la flecha abajo a la derecha esté mal. La flecha abajo a la derecha. ¿Cuál flecha? No sé cuál flecha. Ah, la fecha. La fecha. Perdón. La fecha esté mal. Acá en mi computadora. 8/10. Hola. No, hoy es jueves 8, ¿eh? Sí. Ah, está al revés porque es en inglés. Sí, es el estilo norteamericano, sí. Le ponen el mes primero. Bien. Sí, se puede seguir. Sí, no volvimos a agosto. Bueno, ¿se entendió esto de la corriente? El concepto, ¿no? Básicamente. Bueno, fíjense, esta definición se puede usar en general, ¿no? Pregunta Alejo. Claro, bueno, acá Manuel, sí, se puede usar en general. En general, no sé si te referís a esto otro que dice acá Manuel. Dice, se entendió bastante análogo al caudal. Claro, esta idea de contar cosas que pasan a través de una superficie eh, es lo mismo que en este caso contamos cargas, pero uno puede contar masa, y en este caso lo que está hablando es del caudal. El caudal, o la cantidad de materia que atraviesa una superficie, que es un concepto más de fluidos o también de gases. Lo van a ver, ya les dije, en estructura 1, también en física 4, cuando vean teoría cinética, también puede ser que vean esta idea de contar caudal en gases. Pero sí, es general la idea. Y es la misma, sí, la idea de la corriente es análoga a la de un caudal. Bueno, fíjense, lo que pasa es que acá interviene la carga, y como sabemos la carga tiene signo, entonces tiene algunas propiedades particulares, la corriente, una es, por ejemplo, que el signo de la corriente va a depender del signo de la densidad de carga, que en general es negativa porque los que se mueven en los metales son los electrones, pero también del signo de la velocidad, o sea, del sistema de referencia que yo elegí. Si elegí, no sé, hacia la derecha positivo, como en este gráfico que tengo puesto acá, entonces si yo elijo hacia la derecha positivo, fíjense que iones, o sea, cargas positivas, moviéndose a la derecha, que tienen densidad de carga positiva, y en este caso velocidad positiva, porque elegí positivo a la derecha, me darían una corriente positiva, ¿no? La densidad de corriente J va a apuntar hacia la derecha también, y cuando haga J por ds e integre, me va a dar una corriente positiva. Sin embargo, si considero los electrones, en esta misma situación, que se mueven hacia la izquierda, también me dan una corriente positiva. ¿Por qué? Porque tanto la densidad de carga
es negativa, como la velocidad es negativa con este sistema de referencia que elegí. Entonces el producto de ρ por U me da menos por menos más, y cuando calcule la corriente me va a dar positiva. O sea que electrones moviéndose hacia la izquierda, ¿sí? Como era en el caso del ejemplo que yo puse al principio, que dije, bueno, supónganse que tengo un campo eléctrico hacia la derecha, eso hace que los electrones se muevan hacia la izquierda, los electrones se mueven hacia la izquierda, pero la corriente fluye hacia la derecha, o sea, fluye en el mismo sentido que el campo eléctrico, de hecho, y eso es una regla general. Entonces, la corriente, en general, si uno está en un circuito, como vamos a ver en la próxima clase, y tengo un cable y los electrones se mueven en este sentido, eso significa una corriente moviéndose en este sentido. O sea, electrones moviéndose en un circuito en sentido antihorario corresponde a una corriente en sentido horario. Bueno, otra cuestión son las unidades de corriente. Como corriente es una cantidad que mide carga por unidad de tiempo, entonces sus unidades van a ser unidades de carga divididas unidades de tiempo. Las unidades de carga, como vimos, son los coulomb en el sistema internacional, las unidades de tiempo el segundo, y a esa cantidad, coulomb por segundo, se lo llama ampere. En honor a este señor André Marie Ampère, el cual vamos a estudiar sus mayores contribuciones en la segunda parte de la materia, cuando veamos campo magnético, pero bueno, él alcanza a decir por ahora que estudió mucho el tema este de las corrientes, hizo experimentos con cables conduciendo corriente, y gracias a él aprendimos muchas cosas. En realidad, en el sistema actual internacional, o sea, visto de esta forma, el ampere parece como una unidad derivada, o sea, obtenida a partir de una unidad primera, que es el coulomb, que ya vimos en una de las primeras clases. En realidad, en el sistema internacional se define el ampere como la unidad fundamental, y el coulomb se define como una unidad derivada como ampere por segundo. Bueno, de cualquier forma, fíjense algo para tener una idea intuitiva de alguna cosa. Un coulomb es de las unidades, ¿no? Un coulomb, recordemos que corresponde a 10 a la 19 electrones. Si la carga del electrón era 10 a la menos 19 coulombs, entonces un coulomb corresponde a una cantidad bastante grande de electrones, y por lo tanto un ampere corresponde a el pasaje de 10 a la 19 electrones por una superficie en un segundo, o sea, una cantidad grande de electrones. ¿Por qué se define como unidad fundamental el ampere? No sé. Sé que ese cambio fue reciente. Me imagino que es porque el experimento que mide el ampere es más preciso que el que mide el coulomb. O sea, la medición de fuerzas debidas a corrientes se debe poder hacer con mayor precisión. Que la medición de fuerzas debidas a cargas. Sí, claro, justamente eso es lo que yo decía. Hace poco hubo cambios con eso, que son unidades más naturales. Sí, pero yo entiendo que tiene que ver con este tema de medir con más precisión las cosas. Bien. Bueno, yo en algún momento... sí, en la clase en donde definimos el coulomb, creo que ahí dejé un link en esa clase, si revisan ese PDF, hay un link al sistema internacional actual de unidades, y también una página del INSTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es donde se ocupan de mantener las unidades de alguna forma. Hay un departamento de metrología que se ocupa de estos temas, y ahí está
explicado un poco todo. Entiendo que ahí dice algo más. Yo lo leí en su momento, pero no me lo acuerdo. Sí me acuerdo que cambió la definición de unidades fundamentales, pero no me acuerdo cuál era la razón. Bueno, otra cuestión que quería contarles tiene que ver con lo que se llama la conservación de la carga. Una ley que vamos a ver que va a quedar un poco descolgada, pero que al final de la materia vamos a ver que implicó un cambio importante en las ecuaciones del electromagnetismo debido a Maxwell. Bien, bueno, pero pensemos ahora en algo que es, digamos, razonable, de mucho sentido común, que en última instancia se comprueba experimentalmente, que es la siguiente idea, ¿no? Supongamos que tenemos una carga moviéndose, como estamos pensando ahora o estudiando ahora, en el espacio. Estas son las líneas de corriente de esas cargas moviéndose, o sea, las líneas que representan la velocidad media de las cargas en algún punto del espacio. Esas cargas tienen densidad de carga ρ, o sea, la cantidad de carga en cada punto del espacio está caracterizada por esa densidad ρ, y hay una densidad de corriente J, que acá está dibujada, que como sabemos es el producto de ρ por la velocidad media de las cargas, así que si estas son las líneas de corriente de las cargas, la densidad son también las líneas de densidad de corriente, ¿no? O sea, si uno tiene líneas del campo de velocidades de las cargas, con eso puede asociarlas a las líneas de la densidad de corriente J, porque J es simplemente ρ por la velocidad. Bueno, entonces acá tengo la densidad de corriente y consideremos un volumen arbitrario que yo elijo en el espacio, que está marcado acá por esta línea medio punteada verde continua. Ese volumen tiene un tamaño B, esa B caligráfica que está aquí, y una superficie que lo limita, S sub B. Bien, bueno, la densidad de corriente, la idea es que nos dice cuánta carga atraviesa una cierta superficie en un cierto tiempo, ¿no? Por unidad de superficie. Bueno, fíjense que con esa densidad de corriente nosotros podemos calcular, calculando el flujo de la densidad de corriente, porque si multiplico densidad de corriente por el diferencial de superficie me da cuánta carga atraviesa una pequeña superficie, y calculando el flujo a través de toda la superficie que encierra ese volumen, lo que puedo calcular de esa forma es cuánta carga sale o entra de este volumen. ¿Sí? Entonces, si llamamos a la cantidad de carga que yo tengo en el volumen, que sería la carga encerrada por la superficie que limita el volumen, la llamo Q sub S, en algún instante de tiempo t, la variación de la cantidad de carga que tengo ahí en el tiempo está dada por el flujo de la densidad de corriente. Y le pongo un signo menos porque el flujo lo tengo definido de forma tal, o la densidad de la corriente la tengo definida de forma tal que si uso la normal externa, y voy a usar la normal externa como siempre hacemos cuando tenemos una superficie orientable, si uso la normal externa, este producto escalar me va a decir cuánta carga sale de este volumen en ese intervalo de tiempo. Entonces, poniéndole el signo menos, digo, si salió carga, o sea, si esta integral es positiva porque salió carga, esto me da negativo y me dice que la cantidad de carga que había acá adentro disminuyó. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto, que es medio sentido común y que sale básicamente de la definición de densidad de corriente y de carga, es lo que se conoce como la ley de conservación de la carga. Me dice que la cantidad de carga que varía en cualquier volumen que yo dibuje en el espacio tiene que ver con el flujo de la densidad de corriente cambiado de signo, integrado en la superficie que me encierra ese volumen que yo elegí. Bien. Bueno, esto que estamos haciendo para las cargas, también uno lo podría hacer para las masas. Sí. No termino de entender mucho esa ecuación, la de dQs de t igual menos la integral esta. O sea, no entiendo muy bien ese menos de dónde sale
Bueno, básicamente eso. Sí, el menos sale de que si yo considero la normal externa a la superficie, y voy a hacer eso, voy a considerar la normal externa a la superficie, el diferencial de superficie orientada, que es este que está acá dibujado, el producto escalar de J por ds lo que me mide es cuánta carga sale de esta superficie. ¿Sí? Entonces, si yo calculo cuánta carga sale, supongamos que, no es, que estoy miremos de esta parte de la superficie, ¿no? La que está de este lado. En este caso, la contribución de esta cara de la superficie me daría algo positivo, ¿no? Porque J está apuntando hacia afuera y está saliendo de la superficie. O sea, esto me dice que si yo integrase esta parte me dice algo positivo, me diría que la carga se está yendo. Y si se está yendo, entonces la carga que está adentro, que es QdS, disminuye. O sea que la variación de carga tiene que ser negativa porque está saliendo. Miremos ahora del otro lado en este dibujo. Acá J por ds da negativo porque la carga está entrando. Si el ángulo que forman es mayor de 90 y está entrando carga de este lado. Entonces, el producto de este escalar entre J y ds acá va a dar negativo, la integral sobre esa cara me va a dar negativa, pero el signo este menos me da que da todo positivo. O sea, y eso se corresponde con el hecho de que entra carga y entonces aumenta el QdS. Entonces la derivada de este lado, si uno quiere, es positiva. Si yo hago en toda la superficie, bueno, tengo en cuenta ese tema de los signos, y por eso le tengo que poner el signo menos acá, para medir cuánta carga neta sale o entra de esta superficie, tengo que hacer esta integral cambiándole el signo acá. ¿Se entiende? Sí, ahí va, gracias, profe. Bien. Bueno, como decía, esto uno lo hace para cargas, pero también lo podríamos haber hecho para masa moviéndose, ¿no? Como esto que estábamos hablando recién del caudal, en un fluido o en un gas. Uno puede marcar un volumen del fluido o un volumen del gas y medir cuánta masa entra o sale de ese volumen, usando así el caudal o el flujo de masa. Y es el mismo concepto, y en ese caso se habla de la conservación de la masa. Bueno, acá lo aplicamos a las cargas. Y esta ley, así como está escrita, es la ley de conservación de la carga. Es una ley que es macroscópica, es integral, involucra un volumen, porque esta carga es toda la carga encerrada en ese volumen, y una integral sobre la superficie que rodea ese volumen. O sea, es una ley integral, que, como muchas de las leyes que estamos viendo, tiene también una forma diferencial o local. Para obtener esa forma diferencial o local, vamos a utilizar el teorema de la divergencia de Gauss, como ya hicimos otras veces. Bueno, fíjense, y hagamos eso entonces. Fíjense que la carga total encerrada en el volumen B, Q sub B, QS, se corresponde, si yo tengo una densidad de carga ρ, como acá la tapé, la letra ρ, acá la tengo de nuevo. Si yo tengo una densidad de carga ρ, la carga total es la integral de ρ diferencial de volumen. Si quiero saber la variación en el tiempo de la carga total, lo que tengo que hacer es derivar esa integral de ρ de b. Si yo el volumen lo dejo fijo, no lo cambio en el tiempo, y eso es lo que voy a hacer, el volumen está fijo. La carga puede moverse y trasladarse en el tiempo, pero el volumen yo lo mantengo fijo. Entonces derivar la carga encerrada en el tiempo es hacer la derivada de la densidad de carga en el tiempo, integrada en el volumen. ¿Sí? Entonces, este lado de la ecuación, escrito como usando la densidad de carga, se puede también escribir de esta forma, como la derivada temporal de la densidad de carga integrada en el volumen. La integral está el flujo de la densidad de corriente, como todos los flujos, lo podemos transformar en una integral de una divergencia usando el teorema de la divergencia. Es decir, la integral de este campo vectorial J por ds, lo transformo en la integral de la divergencia de J integrado en el volumen encerrado por S. Con lo cual entonces, usando esta igualdad que yo tenía escrita acá, de QS de t igual a menos esta integral, reemplazo de QS de t por esto, y reemplazo la integral de JDS por esto, y me queda esto que está escrito acá.
La integral de la derivada de la densidad de carga en el volumen es igual a menos la integral de la divergencia de J diferencial de volumen. ¿Sí? El menos este que estaba acá, ¿no? Bueno, y acá entonces tengo igualadas dos integrales de volumen sobre el mismo volumen, y esto vale para cualquier volumen que yo quiera haya dibujado en el espacio, porque dije que esto valía para cualquier volumen. Con lo cual entonces los dos integrandos tienen que ser iguales. O, como también dijimos otras veces, usando un volumen muy pequeño, aproximo la integral por su integrando por el diferencial de volumen, y lo mismo de este lado, cancelo los diferenciales de volumen, y lo que me queda es que esta parte, el integrando, este es igual a este. O sea que la derivada parcial de la densidad de carga en el tiempo es menos la divergencia de J. Así que ahora entonces transformé esta ley que tenía acá en forma integral, en esta otra ley en forma diferencial, en donde interviene la variación de densidad en algún entorno de un punto en el tiempo y la variación de la densidad de corriente en ese entorno cuantificada por esta divergencia. ¿Sí? Entonces lo que uno dice es que esta es el balance local de carga, o la ley de conservación de carga en forma local. Así que relaciona o vincula la densidad de corriente con la densidad de carga asociada a esa densidad de corriente. Bueno, en esta parte de la materia, digamos, y básicamente, sí, en esta parte, en lo que vamos a ver en esta clase, en la que sigue y en las que siguientes, vamos a suponer corrientes, lo que llaman corrientes estacionarias. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a considerar el caso de que se acumule carga en ningún punto. O sea, la carga va a fluir siempre y no hay acumulación de carga. Si no hay acumulación de carga en ningún punto, eso significa que la densidad de carga se va a mantener constante en el tiempo y entonces su derivada va a ser cero. ¿Sí? Con lo cual entonces la divergencia de la densidad de corriente va a ser siempre nula. Ojo, que la densidad de carga se mantenga constante en el tiempo no significa que no haya movimiento, ¿no? Uno puede tener densidad de carga constante, pero las cargas se están moviendo igual y hay densidad de corriente, J. Solo que por esta ley sabemos que en ese caso la divergencia de J tiene que ser cero. ¿Sí? Eso va en la práctica, con lo que significa que uno considere corrientes estacionarias, es decir, que no se acumula carga en ningún punto, significa que si uno considera la corriente, que es una cantidad integral, recordemos que es la integral sobre toda una sección de superficie, esa corriente va a ser constante a través de cualquier superficie que yo dibuje. Por ejemplo, en este caso lo que va a pasar es que, si estoy en esa situación, la carga que va a entrar por un lado es la misma cantidad de carga que se va por el otro. ¿Sí? Estoy en la situación en donde no acumulo carga en ninguna parte del espacio, entonces tampoco acumulo carga en este volumen, y en ese caso el balance de carga lo que me dice es que lo que entra es lo que sale. Entonces si yo mido la corriente en la mitad de esta superficie, va a ser igual a la corriente en la otra mitad de la superficie que sale. Sí, y una cosa que uno puede hacer es considerar lo que se llama un tubo de corriente, que lo asociamos con un conductor, un cable. Imagínense un cable de corriente. A ver si tengo el dibujo acá. No lo tengo. Bueno, sí, aprovecho esto. Imagínense que este es un pedazo de cable. Olvídense por ahora de todo lo que está acá adentro, que es lo que vamos a contar ahora. Si estoy en el caso de corrientes estacionarias, lo que significa es que en cualquier sección de ese cable, la corriente es constante, o sea, no va a cambiar en el tiempo. Y eso es lo que uno considera en general en los cables, en los circuitos. Supone que en cualquier sección del cable tiene la misma corriente. O sea, la corriente es un número único a lo largo de todo el cable. Digamos, decir eso es asumir que la corriente es estacionaria, o sea, que no varía en el tiempo. De ahí viene el nombre de estacionaria, y que no se acumula carga en ninguna parte del espacio. Quería mencionar una cosa. Sí. Esta ley de conservación de la carga es una ley física fundamental, y que se sostiene incluso alejándose de la física clásica. Y con esto me refiero a
aún en física relativista, esta ley se mantiene. La ley de conservación de la masa, en cambio, como cuando uno introduce relatividad, termina viendo equivalencia entre masa y energía, puede pasar, bueno, se conserva algo, la masa-energía, pero no tiene validez tan extensa como esta de conservación de la carga. Y como les dije, es una ley fundamental que llevó a Maxwell a darse cuenta de unas leyes importantes sobre el campo eléctrico y magnético, como vamos a ver en la última clase. Por ahora, entonces, nos queda como algo de sentido común, que sabemos que debe ser válido, y el concepto sí importante que conviene tener claro es que en esta parte de la materia vamos a considerar corrientes estacionarias, o sea, la corriente es un número fijo para todo un cable, y eso lo vamos a usar permanentemente. Bien. Bueno. Si estamos bien, hasta aquí seguimos. O sea, ese suele ser el caso. Sí, sí. El caso suele ser que las corrientes son estacionarias. Pero hay ejemplos, por ejemplo, cuando uno carga un capacitor, allí hay un punto donde hay acumulación de carga. En ese punto. Después, en el resto del cable, uno aproxima que la corriente es la misma a lo largo de todo el cable, pero en la placa del capacitor, ahí va a haber acumulación de carga y ahí no es una corriente estacionaria, ¿no? Varía en el tiempo. Eso lo vamos a ver en la segunda mitad de la materia, que vamos a empezar a ver si las cosas cambian en el tiempo, ¿no? O sea, fíjense que nosotros empezamos la materia viendo electrostática, ahora un poquito nos estamos yendo porque estamos mirando cargas en movimiento, pero sin embargo sigue habiendo una situación de estacionalidad, que es la corriente. Lo que ahora es constante en el tiempo es la corriente, ¿no? Bien. Bueno, como les había anticipado al principio de la clase, uno de los otros temas que vamos a ver es un modelo que se llama un modelo de conducción de corriente, que es lo que se conoce comúnmente con el nombre de ley de Ohm. Ohm era este otro señor, alemán creo que era él, que estudió y que propuso este modelo de conducción de corriente. La idea de este modelo de conducción de corriente es relacionar qué corriente tengo dado un campo eléctrico. ¿Sí? Esa es la idea de proponer un modelo de conducción de corriente. ¿Sí? Como vimos al principio de la clase, que si yo tenía un metal y no le hacía nada, los electrones se iban a mover aleatoriamente sin ninguna velocidad media neta. Pero si prendía un campo eléctrico, eso hacía que apareciese una velocidad media neta, una velocidad de deriva de los electrones. Si tengo una velocidad media neta de los electrones distinta de cero, voy a tener corriente distinta de cero, y uno se puede preguntar, bueno, ¿cuánto vale esa corriente y cómo se relaciona con el campo eléctrico? Bien, entonces lo vamos a ver en dos versiones, ese modelo o esa ley que relaciona corriente con campo eléctrico, una de una forma diferencial o local, y después vamos a ver la forma integral. En realidad vamos a hacer al revés de lo que hicimos siempre, que es que empezamos por la forma global. Esta vez vamos a empezar por la forma diferencial. Y para empezar por la forma diferencial o local, bueno, vamos a suponer ciertas aproximaciones y una idea más o menos sencilla de cómo puede ser este modelo de conducción. Bien, bueno, habíamos dicho entonces, y acá está escrito, esto lo repetimos. Si no hay un campo externo, pensemos en un pedazo de un metal o un cable conductor, un cable que puede tener un metal, que puede ser cobre, ¿no? Que son el material típico con el que se hacen los cables conductores, recubiertos por fuera por un plástico aislante, ¿no? Pero adentro del metal tengo ese material, cobre, y los electrones, si no tengo ningún campo eléctrico aplicado, se van a mover desordenadamente, dado por la velocidad térmica que tengan.
En realidad acá hay un tecnicismo, esa velocidad se llama velocidad de Fermi, pero eso es un efecto cuántico. Es una velocidad muy alta, es la velocidad individual que tiene un electrón en general por agitación térmica. Es del orden de 10 a la 4 metros por segundo en el cobre. Pero como dijimos antes, como todos los electrones se mueven en cualquier dirección, eso no da un movimiento neto promedio. Bien, cuando aplicamos un campo eléctrico, como este que está dibujado acá, hacia la derecha, los electrones se van a empezar a mover en dirección opuesta al campo, o sea, se van a acelerar debido a la fuerza eléctrica que sienten debido a ese campo eléctrico. Como la fuerza es carga por campo eléctrico, si el campo eléctrico apunta hacia allá y la carga es negativa, como es la carga de un electrón, el electrón va a sentir una fuerza hacia la izquierda. Lo que pasa es que no se mueve totalmente, en forma totalmente libre, porque al moverse se encuentra con los iones que quedaron cargados positivamente, los núcleos que quedaron cargados positivamente, porque de esos átomos fueron arrancados los electrones, y esos átomos que quedaron cargados positivamente forman esta red cristalina, como está dibujada acá, que tiene que ver con la estructura de los materiales. ¿Sí? Esas redes cristalinas que van a ver en alguna de las estructuras, creo que es estructura de batería 2, bueno, dependen de cómo es el material en sí, pero básicamente nosotros suponemos que pasa eso, ¿no? Que los electrones lo que ven es esos iones formando esa red. Entonces cuando los vean, se van a acelerar por el campo eléctrico, pero van a chocar contra esos iones y se van a empezar a desviar. Entonces la trayectoria que va a hacer un electrón va a ser bastante complicada, pero es de esperarse que más allá de eso y de esos choques que sientan por la presencia de los iones, o sea, esos desvíos, va a haber un movimiento neto hacia la izquierda debido a la presencia de ese campo eléctrico. A ese movimiento neto, a esa velocidad promedio, es lo que llamamos la velocidad de deriva U. Que ahora vamos a tratar de caracterizar y vincular esa velocidad con el campo eléctrico que está encendido allí. Bueno, llamemos Tc a el tiempo que hay en promedio entre una colisión y otra que sufre un electrón con estos iones de la red cristalina. Si Tc es el tiempo medio entre dos colisiones, otra cantidad que podemos definir es νc como 1 sobre el tiempo a la frecuencia media de colisiones, o sea, el número de colisiones por unidad de tiempo que siente un electrón individualmente al moverse. Bueno, si calculo el valor medio, con esto me refiero a dos tipos de promedio, tanto el promedio de un electrón como el promedio de todos los electrones. ¿Sí? Estadísticamente lo que puedo hacer es pensar que acá tengo un montón de electrones moviéndose. Bueno, el tiempo entre colisión, el promedio de tiempos entre colisiones, lo llamo Tc de todos esos electrones, y la frecuencia es simplemente 1 dividido ese tiempo. En el cobre, por ejemplo, ese tiempo es del orden de 10 a la menos 14 segundos. O sea, en cada ese tiempo el electrón va a ver la presencia de un ion y va a chocar y desviarse. Bueno, debido solamente a la presencia del campo eléctrico externo, además sabemos que la fuerza que siente el electrón es menos E por E, como dijimos antes. Y la aceleración entonces que va a sentir el electrón es fuerza sobre masa, ¿no? Por la ley de Newton, si la masa del electrón es m sub e, va a ser menos e por e dividido masa. ¿Cuánta velocidad va a adquirir el electrón debido a esta aceleración? Bueno, lo que podemos suponer es que entre choque y choque, el electrón se mueve más o menos en un mRV. ¿Por qué? Porque solamente va a cambiar su dirección y va a dejar de ser un mRV cuando esté cerquita de ese ion. Entonces, entre choque y choque, entre colisión y colisión, lo que podemos suponer es que el electrón adquiere una velocidad dada por la aceleración por el tiempo que pasó entre cada colisión. Tc, o sea, este sería el incremento de velocidad que siente el electrón entre choque y choque. Que en vez, si quiero usar en vez de Tc, el tiempo entre colisiones, la frecuencia, escribo esto como 1 sobre νc. O sea que esta sería la velocidad media que adquiere el electrón entre choque y choque. Bueno, y acá viene una hipótesis que vamos a suponer. Vamos a suponer que como después de cada choque el electrón puede salir para cualquier lado, y tengo inicialmente los electrones moviéndose para cualquier lado, en promedio,
lo que puedo suponer es que a cada instante, si yo mido con qué velocidad arrancan los electrones, como salieron para todos lados, arrancan todos con velocidad inicial 0 después de los choques, en promedio. Entonces, la velocidad esta que calculamos, que sería el incremento de velocidad que tienen, es la velocidad que van a tener siempre, digamos, que van a moverse con esta velocidad. Porque, digamos, sienten esta aceleración, incrementan la velocidad de esto, pero después, si yo calculo el promedio de todas las velocidades iniciales, me da 0 porque se movían para todos lados. Entonces, lo que voy a suponer es que esta velocidad es efectivamente la velocidad media, o lo que llamamos la velocidad de deriva de los electrones en este material cuando tengo el campo eléctrico prendido E. ¿Sí? Y esa va a ser mi suposición fuerte, y mi modelo termina así, diciendo que la velocidad media que adquieren los electrones está dada por ese campo eléctrico. ¿Sí? La presencia de que hay iones y que hay colisiones, la mido, está incluida en este 1 sobre c. O sea, esto va a afectar a la velocidad media que tengan, en la medida en que el tiempo entre colisiones sea más corto, menor velocidad media van a adquirir, y si el tiempo entre colisiones es más largo, o sea que hay menos colisiones, bueno, más grande va a ser la velocidad que pueden adquirir los electrones. Bueno, en el cobre, por ejemplo, usando cuánto vale la carga del electrón, que es una constante, la masa del electrón, y el tiempo entre colisiones, que es el que habíamos dicho antes que varía 10 a la menos 14 segundos, si tengo un campo eléctrico de 1 volt por metro, recuerdan que esta es una forma de medir las unidades de campo eléctrico, volt por metro, ¿sí? Como gradiente de potencial, poniendo acá 1 volt por metro, poniendo la carga del electrón en coulomb, poniendo la masa en kilogramos, poniendo el tiempo 1 sobre la frecuencia en 1 sobre segundo, me da una velocidad en módulo del orden de 5 por 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Sí? Es una velocidad bastante chica. Chica sobre todo comparada con la velocidad individual que puede tener un electrón, como dijimos, por agitación térmica, que lo dije en la página anterior, era del orden de 10 a la 4 metros por segundo. Esta es una velocidad 7 órdenes de magnitud más chica. Es más o menos la velocidad de un caracol. O sea, los electrones, la velocidad de deriva que tienen es bastante lenta en un cable, sometido a una diferencia potencial de 1 volt. Está bien, puede aumentar esa velocidad si aumento la diferencia de potencial, pero sigue siendo chica. Bueno, acá les dejé un link que está bueno, un artículo divulgativo sobre la velocidad de la electricidad, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Claro, el tema es que se mueven despacio, en promedio, los electrones, esa velocidad de deriva es lenta, pero son muchos, ¿sí? Son muchos los electrones que hay en un material del orden de 10 a la 20, y entonces muchos electrones moviéndose a esta velocidad pequeña me pueden dar una corriente apreciable, algo que puede valer 1 ampere como vimos antes. Bueno, yo lo que dije es que quería, acá relacioné entonces velocidad media de deriva con campo eléctrico. Yo lo que quería era vincular corriente con campo eléctrico. Entonces, para terminar con eso, calculemos cuál es la densidad de corriente producida por esta deriva. ¿Sí? Para eso lo que tengo que hacer es multiplicar densidad de carga por la velocidad de deriva U. O sea, multiplico esto por ρ. Y me queda entonces la carga del electrón por ρ dividido la masa del electrón dividido la frecuencia de colisiones. Esta densidad de carga voy a escribirla de una forma alternativa. Voy a decir que la densidad de carga que como son cargas, las cargas son los electrones nada más, estoy teniendo en cuenta el movimiento de los electrones, la densidad de carga es la carga individual de un electrón por el número de electrones por unidad de volumen. A ese número de electrones por unidad de volumen lo llamo n minúscula. ¿Sí? Esto es lo que está escrito acá. N es el número de electrones por unidad de volumen, la densidad de carga es menos E por N, ¿sí? Porque menos E es la carga de un electrón, eso me da cuánta carga tengo por unidad de volumen en un metal. Entonces, si reemplazo este ρ por menos E por N, este E con este otro E se me juntan, me queda ahí al cuadrado, además el menos con menos me da más, me termina quedando entonces que la densidad de corriente es este factor,
positivo, E cuadrado por N sobre ME nu C, son todas cantidades positivas, multiplicado por el campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, que la densidad de corriente va a apuntar siempre en la dirección del campo eléctrico. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, donde en el ejemplo ese que hablamos, que decíamos que electrones moviéndose hacia la izquierda correspondían a una corriente yendo hacia la derecha, o sea, en la misma dirección que el campo. A todo este factor que aparece acá multiplicando el campo eléctrico se usa un nombre sigma, no confundir con la densidad de carga superficial. Esta sigma es esta cantidad en este modelo y se lo llama la conductividad eléctrica. ¿Sí? Específicamente, sigma es el producto de la carga de electrón al cuadrado por el número de electrones por unidad de volumen, dividido la masa de un electrón, dividido la frecuencia de colisiones. Y a esta ley que relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico, se la conoce con el nombre de ley de Ohm local. Sí, es lo que estábamos buscando, una ley que me relaciona corriente con campo, en este caso densidad de corriente con campo eléctrico, con una única constante, sigma. Sí, que vamos a suponer que es algo constante y que en principio no depende ni del espacio ni del tiempo. Bueno, este es el modelo más sencillo de conducción de corriente. Por supuesto, esto se puede mejorar vinculando corriente con campo eléctrico en vez de con un único factor, con una matriz, y que entonces eso me da cuenta de que no necesariamente J y E apunten hacia el mismo lado, y más aún, incluso también que eso dependa del espacio, y entonces esta ley cambia punto a punto. Pero nos vamos a quedar con la aproximación de este modelito que vimos acá. El triangulito, no sé. Bueno, les iba a preguntar hasta aquí si había alguna duda. Una puede ser, no sé, el triangulito, pero no sé cuál es el triangulito. Bien. Bueno, ¿qué hora estamos? 10 y 20. ¿Se entendió esto? Entonces, esta ley R cuadrada lo que nos mide es la relación entre densidad de corriente y campo eléctrico. Fíjense que esta conductividad da cuenta de que la corriente va a ser más grande cuando la conductividad sea mayor. ¿Sí? Por eso el nombre de conductividad. Un metal va a ser más conductor cuando esta conductividad aumente. Cuando vi la ley de Ohm en secundaria, había una relación entre B y R. Sí, vamos a ir a esa ley que algunos afortunados veían en el secundario. Enseguida vamos a llegar a esa ley. Pero es equivalente a esta que está aquí, está acá. Como dije, esta es la forma local o diferencial. Esta entre B y R va a ser una forma global. Acá Tomás pregunta, ¿qué unidades tiene? Bueno, tiene unidades de densidad de corriente dividido campo eléctrico. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades sigma, acá lo tengo. Tiene unidades de ampere, volt a la menos 1 por metro a la menos 1. ¿Sí? Algo que multiplicado por campo eléctrico, que campo eléctrico podemos usar volt por metro, volt dividido metro, me dé unidades de densidad de corriente, que la densidad de corriente es corriente, que es ampere dividido superficie. ¿No? No dije cuáles eran las unidades de densidad de corriente, pero la densidad de corriente es corriente por unidad de superficie, o sea, ampere dividido metro cuadrado. O sea que sigma tiene que tener unidades de ampere por volt a la menos 1 por metro a la menos 1 para que todo esto me dé ampere por metro cuadrado. Sí, funciona, claro, porque ampere por volt a la menos 1 por metro a la menos 1 por volt por metro, se me cancelan los volts y el metro que está acá abajo con el otro me queda metro cuadrado. ¿Sí? Está bien. Bueno, fíjense, además de las unidades, que entonces estaba diciendo que la conductividad me mide el hecho de que un material sea más conductor
Y cuanto más grande sea, mayor corriente va a producir, dado un mismo campo eléctrico. O sea, esto también me está evidenciando que si el campo eléctrico es grande, la corriente va a ser grande, pero para un campo eléctrico fijo, la corriente también depende de las características del material. Las características del material están metidas en esta conductividad eléctrica. Y acá Manuel dice, dijimos que sigma es la densidad de corriente. No, sigma ahora la definimos como la conductividad eléctrica. Dije que sigma la habíamos usado antes la letra como densidad de carga. Si dije densidad de corriente en ese momento, dije mal. Solamente era mencionar que sigma hasta ahora lo usamos convencionalmente para densidad de carga. Densidad de corriente es J. Bueno, entonces, en esta idea de que la conductividad me mide cuánta corriente tengo, dado un material y dado un campo eléctrico fijo, fíjense que esa conductividad aumenta si aumenta el número de número de electrones por unidad de volumen. O sea, si tengo más electrones por unidad de volumen en un material, y eso depende del material, ¿no? Porque cuántos electrones tengo por unidad de volumen depende del metal que yo esté considerando. Hay metales en donde hay más electrones libres de moverse por unidad de volumen que otros materiales. Entonces, cuantos más electrones tenga, mayor va a ser la posibilidad de conducir corriente, ¿no? Porque tengo más tipitos, más cargas, trasladándome la corriente. Pero es inversamente proporcional a la frecuencia de colisiones. Es decir, que si tengo muchas colisiones y esta frecuencia de colisiones es muy grande, eso me frena la corriente, porque las colisiones lo que me hacen es desviarme de este movimiento neto de deriva que yo estoy tratando de obtener prendiendo el campo eléctrico. O sea que el número de colisiones que aparece acá me hace disminuir la conductividad. Y después, bueno, estas dos son constantes fijas que no cambian según el material. Sí me cantan que los electrones, que son los que tienen masa pequeña, me contribuyen con una conductividad mayor si también se pudiesen mover los iones, ¿no? O sea, los iones con masa más grande contribuirían con una conductividad mucho más chica. Pero bueno, pensemos que esto es fijo porque todos los metales los que conducen son los electrones, así que estas dos cantidades están fijas, pero depende del metal que tenga, voy a tener distintas frecuencias de colisiones, distinto número de electrones, y eso me cambia la conductividad. En el cobre, en particular, típicamente la densidad de electrones libres es de 10 a la 29 por metros cúbicos. La frecuencia de colisiones, habíamos dicho antes que era el tiempo entre colisiones era 10 a la menos 14 segundos. Haciendo esta cuenta con la carga del electrón y la masa del electrón, les da una conductividad de 10 a la 8 en unidades del sistema internacional. Nada, eso es un número que no me dice mucho, pero por ejemplo, si ustedes hacen la cuenta esta en un aislante y ponen la densidad de portadores libres que tiene el aislante y la frecuencia de colisiones, que va a ser altísima porque está más compacto el aislante, en la conductividad les puede dar 10 a la 20 veces más chica. O sea, es una cantidad que tiene un rango muy amplio de valores en los materiales. Bueno, vamos ahora a obtener lo que sigue. Es la versión de la ley de Ohm, que es la que recordaba Matías de su secundario, y el triangulito, que también acá está. Así que vamos a tener el triangulito. Bueno, antes de eso, solo una acotación. Otra cantidad que se define es la inversa de la conductividad, que se llama la resistividad. Se usa la letra eta, con lo cual la ley de Ohm, si yo la tenía escrita de esta forma, J igual a sigma por E, si paso el sigma dividiendo, me queda un J dividido sigma igual a E, y 1 sobre sigma lo llamé eta, o sea que E es eta por J. Es otra versión de la ley de Ohm, en donde así relaciono corriente con campo eléctrico, como si fuese la ley de Ohm invertida. Bueno, y consideremos entonces ahora el caso particular de lo que podemos pensar como un conductor delgado extenso, o sea, un cable.
un cable que acá está dibujado, en este caso dibujé un cable de sección fija, pero no tiene por qué ser así. Suponemos que por ese cable circula una corriente que vamos a suponer que es estacionaria, es decir, que en cada sección del cable, la corriente que atraviesa, la cantidad de carga que atraviesa por unidad de tiempo es la misma, no depende del tiempo. Esa corriente es la integral en una sección del cable de la densidad de corriente que tenga en ese punto, por el diferencial de superficie orientada de esa sección, que es un diferencial de superficie que está dibujado perpendicular a la sección del cable. Bueno, si el cable es delgado, aproximamos esta integral por el producto de la densidad de corriente por la superficie de sección, S. O sea que decimos que la corriente es simplemente J por S. Y que además, como es estacionaria, suponemos que es constante, o sea, es la misma a lo largo de todo el cable. Bueno, pensemos en la diferencia de potencial entre un extremo y otro del cable. Llamemos un extremo A y el otro extremo B. Si hacemos la diferencia de potencial B sub A menos B sub B, sabemos que por la definición de potencial, eso es la integral del campo eléctrico entre el punto A y el punto B, diferencial de longitud, donde ahora el diferencial de longitud es a lo largo de la línea de integración que estamos suponiendo que es este cable. Recordemos además que si integraba entre el punto de partida y el punto de llegada, era la diferencia de potencial entre el punto de partida y el punto de llegada, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es reemplazar acá este campo eléctrico por el valor que tengo de este modelo de conducción, en donde digo que campo eléctrico es eta por J. ¿Sí? El campo eléctrico que yo impuse desde afuera, ¿no? Es un campo eléctrico externo que yo impuse, que me generó esta corriente. Bueno, sé que la corriente está relacionada con el campo eléctrico a través de esta ley, ese es el modelito que acabamos de armar, y la diferencia de potencial asociada a ese campo eléctrico que yo puse desde afuera, bueno, en vez de calcularla de esta forma, reemplazo el campo eléctrico por este eta J, que sé que son iguales. Entonces me queda la integral de línea de eta J, producto escalar diferencial de longitud. Donde dice J, voy a reemplazar J por I sobre S. ¿Sí? Utilizando esta aproximación que tenía escrita acá arriba, ¿no? Que I era J por S, bueno, entonces J es I sobre S. Entonces acá voy a poner I sobre S. Y además J tiene carácter vectorial, porque J es un vector, ¿no? Me dice en qué sentido va la corriente. Bueno, como el cable es delgado y extenso, supongo que esa corriente apunta en un único sentido, que es la única dirección dada por el cable. Esto es una línea, y entonces J es paralelo a DL. Entonces este producto escalar, lo que me va a quedar es, si quieren, un DL versor por un DL versor, o llamemos L versor a la dirección del cable, eso me da 1, y entonces este producto escalar me queda sencillamente J, que es I sobre S, por DL como escalar. Acá pregunta Flor, ¿ese diferencial de longitud es porque el cable es delgado? No, lo del cable que sea delgado influye en distintas partes. Bueno, una acá en donde estoy aproximando la integral esta por el valor de J en ese punto por la sección. ¿Sí? Ahí estoy suponiendo que en realidad esta integral no tengo que hacer ninguna integral porque es delgado, el cable es chiquito, esto lo aproximo por eso. Y otra aproximación es que J, la densidad de corriente, apunte en la misma dirección que DL. Ahí uso que el cable es delgado, pero el DL es el diferencial de longitud a lo largo de esta línea de integración que yo elegí que sea el cable. Pero ahí no influye que sea delgado el cable o no para eso. Solo la idea está de que el DL apunta en la dirección del cable. Si uno quiere es ahí. Bien, entonces estaba en esta integral, entonces reemplacé J por I sobre S, diferencial de longitud, por diferencia, o sea, me di cuenta que estos dos vectores apuntan en la misma dirección, o sea que me queda directamente esto sin vectores, ahora no aparece ningún vector. Entonces lo que tengo que hacer es esta integral. La corriente, como habíamos dicho, si era estacionaria, no depende del punto del cable que yo esté mirando, así que la puedo sacar afuera de la integral, y me queda la integral entre el punto A y el punto B de eta dividido S por dl. A esa cantidad le voy a dar un nombre. Esta es una integral que depende de la geometría del cable, o sea, depende de la sección del cable, y depende del largo que yo esté
de la distancia que haya entre el punto A y el B, y a eso le voy a llamar R mayúscula entre A y AB, o sea, llamo R mayúscula entre A y B, a la integral entre A y B de eta dividido S diferencial de longitud, y esa cantidad se llama la resistencia entre A y B. Bueno, alguien me podrá decir, ¿no habías dicho que S era constante? ¿Eso lo puedes sacar afuera? Sí, ahora lo vamos a hacer. También eta, dijimos que era constante, ¿la podemos sacar afuera? Sí, la podemos sacar afuera. Simplemente lo dejé acá para mostrar que aún si la sección no fuese constante, esta cuenta sigue siendo válida, porque acá no usé el hecho de que S fuese constante. Y lo mismo, aún si la eta, la resistividad, variase con la posición, también esto lo podría mantener acá adentro y dejarlo expresado en esta integral. Esta es la forma más general de cuánto vale la resistencia de un cable, donde la sección, tanto la sección como esta pueden ser variables. Si no lo son, obviamente las voy a sacar afuera de la integral, y eso lo voy a hacer en la página siguiente, pero por ahora lo dejo así. Bien, ¿qué obtuve entonces? Lo que obtuve es que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B del campo eléctrico externo, que yo estoy imponiendo, se vincula con la corriente a través de este factor RAB, y lo que me dice entonces es que la diferencia potencial, y por eso el triangulito allí de delta de B, la diferencia entre un punto y otro, es la corriente por la resistencia en ese tramo de cable. ¿Sí? Y esta es la versión más conocida de la ley de Ohm en un cable, porque es donde uno usa la ley de Ohm en un cable, que tiene una cierta resistencia que sale de haber integrado acá el eta, ¿no? O sea, esta resistencia mide la resistividad, que la resistividad era la inversa de la conductividad, o sea, el modelo conductivo, o sea, y las propiedades del material están metidas en esa resistencia. Y el nombre de resistencia sale del hecho de que la corriente, fíjense que si yo paso la resistencia dividiendo, la corriente es diferencia de potencial dividido resistencia. Cuanta más resistencia tiene un material, más chica va a ser la corriente. O sea, la resistencia, y que entonces por eso es proporcional a la resistividad del material, que es inversamente proporcional a la conductividad, va a ser más grande la resistencia cuanto mayor sea la resistividad del material, y menor entonces va a resultar la corriente. Y de ahí el nombre de resistencia, la resistencia del material a conducir corriente, dada una diferencia potencial que yo le impongo. Bueno, esa resistencia se suele representar en los circuitos, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos circuitos, con este serruchito que recuerda a lo que sería una estufa, o el serruchito también puede ser, bueno, asociado a los choques de los electrones con la red iónica o lo que sea. Este serruchito entre los dos puntos A y B, y caracterizamos toda la resistencia de ese tramo con una única cantidad R mayúscula, y la corriente que atraviesa ese tramo de cable la llamo I, y entonces relaciono diferencia de potencial con la corriente y la resistencia de ese tramo. Lo que decimos es que el potencial, la caída de potencial que hay entre A y B, va a ser igual a, es otra forma de expresar esta ley, al producto de la corriente por la resistencia. Bien. Uy, estoy haciendo el lío. No, quería ver si tenía escrita, bueno, un comentario. Muchas veces, en realidad en esta ley de Ohm, delta B igual a I por R, se suele tirar el delta, o sea, el triangulito, ese que decía Matías, vuela, y se escribe esto como B igual a I por R. Lo mismo había pasado cuando veíamos capacitores, que el delta de B del capacitor se sacaba el delta y se escribía B, entendiendo por B como una diferencia de potencial. Entonces queda la ley de Ohm escrita así como B igual a I por R, donde B se entiende como la diferencia de potencial. ¿Sí? Eso es por un ahorro de letras que, para no escribir el delta, los ingenieros lo sacan. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto que ya habíamos dicho, que
antes, no anticipé. Sí, la resistividad es constante, lo cual va a suceder en la mayoría de las situaciones, o sea, un número único que caracteriza la resistencia del material, y la sección es constante del cable. Eso no tiene por qué ser así, pero supongamos que es un cable con sección constante. Entonces, en ese tramo de cable, la resistencia, que está dada por esta integral, puedo sacar afuera el eta y el s afuera de la integral, me queda la integral entre A y B del diferencial de longitud, que es exactamente la longitud del cable. Es decir, que la resistencia de un tramo de cable aumenta no solo con la resistividad, sino que también aumenta con la longitud del tramo de cable que sea. O sea, si hay más cable, voy a tener más posibilidad de colisiones, entonces la resistividad va a aumentar. Pero fíjese que disminuye con la sección. Es decir, un cable de sección más grande, un cable más grueso, tiene menor resistencia. Eso porque puede ser intuitivamente. Si yo tengo un cable de mayor sección, ¿por qué va a tener menos resistencia que uno de menor sección? Asumo que porque tienen menos espacio para desplazarse perpendicularmente a la dirección de la corriente. Claro, sí, es una forma de verlo. También al haber más sección hay más electrones que pueden atravesar esa sección, que es más o menos decir lo mismo, ¿sí? Más espacio, hay más electrones. O sea que la sección, nada, es un poco raro cuando uno lo ve por primera vez, dice, un cable más gordo tiene menor resistencia. Y sí, porque tiene más lugar para conducir, ¿no? Como un tubo de agua más grande, tiene mayor caudal, pasa más agua. Cuando uno empieza con el agua, no se sorprende tanto. Dice, sí, un caño grueso pasa más agua, pero con un cable, dice, no, un cable más grueso tiene más resistencia, porque es más grueso el cable. No, la resistencia es menor. O sea, permite pasar más corriente a una misma diferencia de potencial. Bueno, otra cuestión es el tema de las unidades. Uno puede sacar las unidades mirando las unidades de resistividad, las unidades de superficie y las unidades de longitud y reconstruirlas acá, o más fácil, viendo que por la ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia, o sea que unidades de resistencia tienen que ser unidades de voltaje dividido unidades de corriente. Las unidades de voltaje son volts, las unidades de corriente ampere, y el cociente entre volt y ampere se lo llama ohm. ¿Sí? En honor al señor Ohm, y se usa la letra omega. ¿Sí? Que después los yogi tomaron para su ohm del yogi, usan muchas veces entonces esas cosas de letra ohm, pero la sacaron de aquí. Puede ser como el ancho de los túneles del subte con mucha gente. Claro, sí, es lo mismo. Cuanto más ancho es el túnel, más gente puede pasar y aumenta el caudal. Sí. Sí, básicamente porque hay más lugar para pasar. Exactamente. No tanto por el que haya choques o no entre la gente, sino porque hay más lugar para pasar. Bien, algún valor típico que está bueno siempre tener a mano. En el cobre, que estamos viendo como el ejemplo del conductor de corriente típico, a temperatura ambiente, habíamos dicho que la conductividad era 10 a la 8 por ohm a la menos 1, metros a la menos 1. Acá cambié las unidades, antes las tenía escrita como ampere por volt por metro, pero ahora aprendiendo que esta unidad es ohm es volt por ampere, ampere por volt a la menos 1 es ohm a la menos 1, o sea que también la resistividad se puede escribir en ohmios a la menos 1 por metros. Y el ohm en castellano se dice ohmios. Esta conductividad me da una resistividad que es la inversa de esto, de 10 a la menos 8 ohm por metro. Si es una resistividad baja, la de un metal, va a pasar eso, los metales tienen baja resistividad.
Si tenemos un cable que sea de 1 metro de largo y su sección es de 1 milímetro, o sea, un cable típico, eso nos va a dar una resistencia de 10 a la menos 2 ohm. Para un aislante, por ejemplo, un vidrio, que la resistividad es 10 a la 12, o sea, 20 órdenes de magnitud más grande, con la misma longitud, un cable de vidrio, y la misma sección nos daría una resistencia de 10 a la 18. Bien, bueno, las resistencias que se venden en los lugares de electricidad electrónica tienen valores que van desde 1 ohm hasta 10 millones de ohm, típicamente. Acá hay algunos ejemplos de resistencias con cables para unirlas, con bornes, perdón, donde uno puede conectar el cable. También están estas otro tipo de resistencias con cilindritos. Bueno, cuando hagan la O3 las van a ver, las van a poder agarrar. Estos son ejemplos de distintos tipos de resistencia. Bueno, la resistencia, por otro lado, yo mencioné así a temperatura ambiente, porque la resistencia cambia con la temperatura. ¿En qué influye la temperatura? Bueno, que los electrones puedan estar más o menos desordenados, eso afecta también el tiempo entre colisiones que sientan los electrones, y empíricamente se puede medir cómo varía la resistividad si varía la temperatura. Eso se caracteriza por esta constante alfa, que es el coeficiente de temperatura, y en general la resistividad se hacen tablas de cuánto es la resistividad de un material a 20 grados centígrados, y el cambio respecto a esos 20 grados centígrados me dice cómo se afecta la resistividad. Yo acá tengo una tabla acá para la plata, el cobre, cuánto vale la resistividad, este es el valor que habíamos sacado antes, 10 a la menos 8 ohm por metro, y cómo varía con la temperatura, aumentando levemente con la temperatura la resistividad de la mayoría de los materiales, salvo algunos curiosos en donde la resistividad disminuye con la temperatura. Bueno, al aumentar la resistividad, eso hace aumentar la corriente, y por lo tanto eso hace disminuir, hace aumentar la resistencia, y por lo tanto un mismo voltaje, eso va a hacer disminuir la corriente, ¿no? ¿De qué me sirve un cable con muchísima resistencia? Bueno, después vamos a ver circuitos en donde uno puede querer controlar la corriente que circula por un cable. Otra cosa que uno puede querer hacer es disipar más. Claro, acá es lo que pregunta Flores. Se supone que las lámparas son cables con mucha resistencia. Bien, no en esta clase, pero en la próxima, sí, en esta clase, estamos repasando así, esto lo igual. Vamos a ver que la ley de Ohm está asociada también a disipación de energía por esa resistencia. O sea, esos choques que tienen los electrones con la red cristalina, en esos choques se pierde energía, y esa energía se va en forma de calor. Cuanto más resistencia tenga un material, mayor va a ser la disipación de calor. Entonces, en algún caso, yo puedo querer tener mucha resistencia para disipar más energía que saqué de alguna otra cosa, ¿no? De un campo eléctrico o una central eléctrica que me trajo la energía, y después yo la quise disipar acá, iluminar algo o calentar un ambiente. Después también está la búsqueda de menor resistencia y de materiales que sean con muy poca resistividad, los llamados superconductores. Bueno, para terminar esto, bueno, entonces esta es la famosa ley de Ohm, que por ahí, como dije, algunos conocían del secundario. Si no, esta es la primera vez que la habrán visto. La vamos a ampliar después cuando veamos resolución de circuitos, en donde querramos calcular cuál es la corriente que circula por un circuito, donde tenemos una configuración en ese circuito de resistencias y pilas, que vamos a ver también en alguna clase próxima. Bueno, un comentario que quería hacerles, todo lo que vimos hoy fueron corrientes de electrones en metales.
Pero la idea de corriente es que cada unidad de tiempo no es exclusiva de los electrones y puede pasar en distintas circunstancias, en distintos sistemas, que los que conduzcan no sean solamente los electrones, sino también los iones. Eso pasa, por ejemplo, en gases, donde uno tiene átomos que se pueden haber disociado por algún efecto, y hay iones positivos y electrones, o también en soluciones salinas, donde por alguna reacción química el átomo también se divide en una parte positiva, en un ion positivo y una parte negativa. En ese caso, los químicos les gusta poner estos nombres. En una solución salina, el ion positivo es un catión y el electrón es un anión. En ese caso, en las soluciones salinas, lo que influye muy fuertemente para la conductividad es el número de iones por unidad de volumen, ¿sí? Que en general aumenta con la temperatura, ese número de iones, ¿sí? Porque, claro, yo ahora estoy diciendo que, por ejemplo, en una solución salina pueden conducir los iones positivos o los electrones negativos, pero cuántos haya depende de cuántos átomos se disolvieron o se separaron, digamos, en iones positivos y negativos, y eso está medido por esta cantidad química que es la concentración iónica. En general, entonces, eso va a aumentar con la temperatura y también con los distintos tipos de soluciones. El aire más caliente en general conduce más, ese es el efecto de la temperatura, y el agua de mar, que es salada, más salada que el agua de río o potable, en general conduce más que el agua común. Y esto, bueno, puede hacer aumentar la conductividad enormemente. El agua con sal, por ejemplo, al 3% en una solución salina, aumenta la conductividad 1.000.000 de veces. O sea, la conductividad es algo que, como vimos por los ejemplos que mencioné, del cobre o del vidrio, que varía fuertemente en un rango muy amplio, o sea, es algo bastante sensible al material. Bueno, acá les dejé unos videitos para que veamos. Algunos son cortos, así que los podemos llegar a ver ahora, donde hacen algunos experimentos con agua y sal y muestran cómo cambian las propiedades conductoras del agua si le agrego o no sal. Esta idea de que el agua es conductora es cierta, pero eso pasa con el agua que tenemos potable en nuestras casas, porque, bueno, no voy a spoilear. Pero veamos estos videitos porque son simpáticos. Uno es un muchacho brasileño en su casa haciendo un experimento, que no sé si está del todo bien que yo muestre este video, porque no intenten hacerlo en sus casas, puede ser peligroso. Se me fue. En Sodimac, esta temporada ponete en modo red, reinventa tu país. Vemos la propaganda de Sodimac. Te esperamos en Sodimac. Para esse experimento será necessário uma lâmpada, um plug de tomada, afinal a eletricidade a ser usada no circuito virá da tomada, um soquete, um copo com água, sal. O circuito será bem simples. Primeiro passo, enrosque a lâmpada no soquete. E aí você se certifica de que ela está realmente segura. Após isso, você vai conectar um fio que vem do soquete a um fio que vem do plug de tomada. Para que eles possam ficar juntos, sem correr o risco de soltar no meio do experimento, você vai utilizar uma fita isolante para grudar os dois. Lembre-se que é apenas um. O outro você não vai colocar os outros dois juntos, você vai deixar eles livres, pois isso faz parte do experimento. Para que a gente possa ver se realmente está funcionando o que a gente acabou de fazer, você pega uma extensão ou se tiver uma tomada próxima e você conecta o plug de tomada
E aí você coloca, você faz com que os dois fios que sobraram triscam no outro, e aí para ver se a lâmpada realmente está funcionando, se o que você fez realmente, se realmente está passando corrente elétrica por esse circuito. Agora na parte principal do experimento, você pega o copo d'água, e aí você pega o seu circuito, lá que a gente fez com a lâmpada e o soquete, e pluga na tomada para que haja corrente elétrica. E aí você pega os dois fiozinhos que sobraram e mergulha na água. E aí você percebe que a lâmpada, ela é o quê? Ela não acende. Então a água por si só, ela não é condutora de eletricidade. E aí a gente adiciona o sal para verificar se a água salgada, ela é, como muitos dizem, condutora. Então, você pega novamente os dois fiozinhos e mergulha-os na água. E aí a gente percebe que o quê? A lâmpada, ela acende. E tome cuidado para que os dois fios eles não trisquem um no outro ao estarem dentro d'água. Bueno, habrán visto entonces, ahí termina con el juzgar tudo bem, que lo que pasó es que cuando el agua estaba sin sal, no conducía y no se prendía la lamparita. Cuando le agregó la sal aumentó la concentración iónica fuertemente, 1.000.000 de veces más, y eso permitió conducir corriente. Acá está el mismo experimento, que cumplo en dejarlo porque después de la propaganda. Pasamos el anuncio. Esto es lo mismo, pero con una batería, es un poquito más seguro. Bueno, esto lo que nos enseña es lo mismo, pero bueno, lo que dice ahí es que si ponen azúcar en vez de sal, no conduce, porque el azúcar no es una solución iónica, no se dividen los iones en positivos y electrones cuando tira azúcar en agua. En cambio, si tira sal, allí sí. Y no sé por qué puede ser peligroso, porque está poniendo corriente ahí. Y hay un detalle que es... Ahí, bueno, ahí se ve esa lamparita. Este es más controlado. Bueno, y acá explica un poco más, qué sé yo. Es un poco más didáctico. El que es todavía más didáctico es el último videito que tengo, pero es un poco largo, no voy a mostrar todo, pero ustedes lo pueden ver después si quieren, solo muestro el principio. Hola, bienvenidos a Tesla. Todos sabemos que no podemos tocar un enchufe con las manos húmedas, pero ¿qué es lo que hace que el agua sea conductora de la electricidad? Seguro habrás visto alguna película donde se produce una trágica muerte cuando alguien se encuentra en la bañera y el asesino le lanza un secador o cualquier otro aparato eléctrico que esté enchufado. La explicación la encontramos en la conductividad eléctrica, la habilidad que tienen algunas sustancias de conducir la electricidad. Pero primero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de partículas cargadas, bien sean electrones o iones. Los iones pueden ser positivos, cationes, o negativos, aniones. Todos sabemos que los metales son buenos conductores de la electricidad. Esto se debe a que poseen electrones que pueden moverse, lo que hace que si los conectamos a una fuente eléctrica, ésta se transmita. Aquí tengo una bombilla conectada por una parte a un tomacorriente, que será nuestra fuente eléctrica, y por otra a estos dos cables de cobre separados. Si los juntamos, fluye la electricidad y la bombilla se enciende. Mientras que si los ponemos a cierta distancia, como el aire no es conductor, la bombilla permanece apagada.
Sin embargo, existen otras sustancias, como las sales, que en determinadas condiciones también son buenas conductoras de la electricidad. Un compuesto iónico, a los que comúnmente conocemos como sales, está formado por la interacción entre un catión y un anión. Cuando estas sales están en estado sólido, forman redes tridimensionales y los iones están más o menos fijos, por lo que no pueden conducir la electricidad. Sin embargo, cuando las disolvemos en agua, los iones ya son libres de moverse por el medio, lo que hace que ahora sí sean conductoras. Aquí tengo bicarbonato sódico, una sal formada por cationes de sodio y aniones hidrógeno carbonato. Como vemos, si introduzco los cables de cobre dentro del sólido, vemos que la bombilla permanece apagada, lo que demuestra que la sustancia analizada no es conductora. Sin embargo, si en este frasco con agua disuelvo un poco de la misma sal y repito el proceso, vemos que ahora la bombilla sí se enciende, indicando que la solución es conductora. Así, por una parte, tenemos compuestos como las sales que al estar en agua se separan completamente en iones y conducen la electricidad. Estos son los electrolitos fuertes. El resto de sustancias pueden comportarse de dos maneras distintas. La primera, que no formen iones en agua y por tanto no conducen la electricidad. En ese caso decimos que son no electrolitos. Este sería el ejemplo del azúcar. La segunda manera es si pueden separarse y formar iones, pero no del todo. Es decir, parte de las moléculas estarán ionizadas y parte no. Por eso, estas sustancias serán conductoras, pero menos que en el caso de las sales, por lo que hablamos de electrolitos débiles. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del ácido acético del vinagre. Entonces, si tengo 3 frascos, uno con agua del caño, otro con jugo de limón y un tercero con agua destilada, ¿cuál de ellos crees que no conducirá la electricidad? A. Agua del caño. B. Jugo de limón. C. Agua destilada. La respuesta correcta es la C. Efectivamente, el agua destilada, es decir, el agua pura, no conduce la electricidad, dado que no contiene iones. Sin embargo, tanto el jugo de limón como el agua del caño sí son conductoras. En el primer caso, se debe al ácido cítrico, que aunque es un Bueno, buenísimo. A mí me pareció simpático este video. Claro, esa aclaración, ¿no? El agua potable sí es conductora porque tiene sales, menos que si le agrego sal, pero tiene algo, entonces ojo con el agua. Por eso digo que hay que tener cuidado con ese experimento que hizo ese muchacho brasileño, porque nada, si uno lo hace con cuidado no pasa nada, pero como lo mostró la otra chica en ese video, pero si uno se descuida y toca eso, explota todo. Eso es lo que máximo que puede pasar. Bueno, terminamos con algo, volvamos a algo de física, de matemática. Una cuestión para terminar con esto, me pasé un poquitito, pero no pasa nada. La ley de Ohm, fíjense que relaciona linealmente el voltaje con la corriente, ¿sí? Porque esta R es una constante, la resistencia, y que me dice que a mayor voltaje, mayor corriente. Y ahora lo que vimos es que esto puede depender de la temperatura, puede depender del material, puede depender de varias cosas. Pero como depende de la temperatura, podría romperse esta linealidad porque, bueno, al cambiar la temperatura, cambia la resistencia, deja de ser una constante. Otra cosa que puede pasar que rompa la linealidad es que
si aumento mucho el voltaje, eso afecta el material en sí. El material cambia sus propiedades porque es tan grande el campo eléctrico que le estoy cambiando la estructura del material y entonces me hace cambiar la resistencia. Esos materiales se llaman no lineales y son importantes como en aplicaciones y son la base de circuitos electrónicos. No son los que vamos a considerar en la materia, donde nos vamos a quedar con los materiales lineales, y uno normalmente lo que hacen los ingenieros es graficar, hacer un gráfico de voltaje versus corriente, o corriente versus voltaje, esos gráficos de este tipo. Si estoy graficando corriente versus voltaje, si tengo una resistencia corriente versus voltaje, si paso la resistencia dividiendo, me queda delta B dividido R. Si tengo una resistencia muy grande, me da una línea, una recta de pendiente baja. Si tengo una resistencia muy chica, me da una recta de pendiente alta. Eso sería para materiales lineales. Pero después hay otro tipo de materiales que son lo que llaman diodos, por ejemplo, es un ejemplo, en donde la relación entre corriente y voltaje deja de ser lineal, ¿sí? Y aumenta, por ejemplo, en este caso, exponencialmente. Es muy bajo, a medida que, si no aumento el voltaje, puede quedar muy baja, y de repente, cuando lo aumento mucho, un poquito, crece rápidamente, ¿sí? Es no lineal la relación entre uno y otro. Nada, bueno, quería terminar con eso. No sé si quedó alguna pregunta. En la época de Ohm ya se podía aproximar bien la frecuencia de colisiones. No, lo que se hacía era medir la resistencia directamente midiendo voltaje dividido corriente. En la época de Ohm ni siquiera había un modelo claro de los gases, por ejemplo, así que mucho menos estimar esa frecuencia, pero sí tuvo la virtud Ohm de poder imaginarse algunas cosas, pero no se podía hacer ese cálculo como... Sí, Ohm es del siglo XIX, creo, sí, si no me equivoco. Y no pasó mucho tiempo, igual hasta que apareció Boltzmann y toda la teoría estadística, ¿no? Bueno, acá Manuel pregunta, hay una cosita que no me... Para tener una corriente necesito tener un campo externo. Sí, efectivamente. Efectivamente, en el modelo que nosotros estamos viendo, para que haya una corriente neta, y no movimiento aleatorio que no me da corriente neta, necesito prender un campo, o lo que es lo mismo, una diferencia de potencial externa. Si esa diferencia de potencial que aparece en la ley de Ohm es una diferencia de potencial externa fijada por algún otro elemento, que vamos a ver en las próximas clases qué tipo de cosas me pueden producir una diferencia de potencial. ¿Cómo se puede hacer para que varíe la frecuencia de colisiones? Bueno, empezaron a dispararse preguntas. ¿Cómo se puede hacer para variar la frecuencia de colisiones? No, eso sí, por ejemplo, una vez calentando en un material puedo hacer cambiar sus propiedades de forma tal que normalmente van a aumentar las colisiones. Esa es una forma. Después cambiando el material, qué sé yo. Hay distintos materiales que tienen distintas estructuras y eso me puede hacer variar la frecuencia de colisiones. No se me ocurre qué otra posibilidad podría tener. En una computadora, por ejemplo, está dado por la batería o el cable. No sé si esa pregunta se refiere a lo que hablábamos antes de la presencia del campo externo
Sí, no la batería, sino el voltaje de la fuente de la computadora. Me están preguntando los dos a la vez. Acá Nico dice, es la misma para un material dado. Voy a parar de grabar esto.